Bueno amigos, en el episodio del día de hoy vamos a hablar de dos películas muy influyentes en el cine mexicano. Una de ellas es Fe, Esperanza y Caridad y la otra es Rojo Amanecer. Nosotros somos Carmina, Braulio García, Claudia, Andrade. Y pues bienvenidos a Un nuevo esta nueva capítulo. entrega. Pues yo creo que primero hay que hablar de la de Fe, Esperanza y Caridad. Bueno, esta película cuenta tres diferentes historias que no se entrelazan entre sí, pero cada una lleva pues su nombre porque cada una está como centrada, una está centrada como en la fe, otra está centrada en la esperanza y otra obviamente pues en la caridad. Fíjate, Claudia, que esas características nos hablan acerca de las virtudes teológicas, que nos hablan acerca de las virtudes que un ser humano puede llegar a obtener para estar más acercados al Espíritu Santo y a Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Sí, empezando por la fe, que en este caso la primera protagonista se llama Teresa. Teresa es un ama de casa la cual está viviendo una situación complicada de una enfermedad que padece su esposo. Entonces ella pues se acerca a su fe, que es justamente lo que ahorita nos estaba diciendo mi compañero Braulio, en busca de una, pues que se le resuelva, que se le cumpla un milagro, vaya. Entonces ella va a Chalma, ¿se llama? Chalma. Ella va a una procesión a Chalma, pues donde obviamente se pide pides de que que este enfermito se me cure, o no sé, si necesitas un milagrito o así, Sí, pues lo pides. Fíjate, Claudia, que a nuestro Señor de Chalma, es reconocido mundialmente gracias a que a ese personaje se le piden, por así decirlo, cosas imposibles, que es a lo que venimos a llamar milagros. Sí. Son los milagros, y la fe es lo que concede los milagros. Pero la fe es la fe que concede los milagros, es la que tienes que sufrir dolor a cambio. Claro. Sí, por eso ella se ve que va en una procesión hacia el lugar, se ve que va descalza, que va de rodillas, y en su andar le pasa una situación no muy agradable, que es que abusan de ella. Entonces, bueno, y por lo que yo sé, es muy común que eso pase, porque las personas, bueno, en este caso los hombres, se dan cuenta que hay mujeres que van solas y justamente van a buscar algo, van como, ¿cómo se dice? Como inmunes, que van como... Sí, o sea, es que van hasta desprotegidas. Desprotegidas, justamente. Ajá. Van desprotegidas, y justamente pues ellos se aprovechan de esta situación y abusan de ellas. Entonces ella pasa por muchas situaciones desagradables para al final llegar a este lugar y pues pedir el milagro que ella Sí, porque busca. fíjate que un dato que me fijé de ahí de la película es que al principio la señora le reza a la imagen de Dios, diciéndole, pidiéndole, suplicándole que lo malo le pase a ella y no a su esposo. Y desde ahí, después de ahí, su esposo dice: con las cosas de Dios no se juega. Y es algo que se me hizo muy interesante, porque le dijo eso a la estatua de Dios, y después sale una escena donde la señora que la acompaña a Chalma le dijo, cuidado con lo que pides a Dios, porque Él es muy poderoso y siempre nos concede lo que le pedimos. Y yo creo de ahí vino el abuso sexual que le cometían. Sí, bueno, después de esta escena se ve que ellas van como ya saliendo de Chalma, y pues esta señora la lleva a un lugar donde es como un encuentro de mujeres que se dan latigazos, como diciendo: perdóname Dios por lo que he hecho, perdona mis pecados, si te ofendí alguna vez, cosas así, ¿no? Entonces, esa fue como la última parte del recorrido que hace nuestra protagonista Teresa, antes de llegar pues a su casa. Curiosamente ella llega a su casa y se da cuenta que pues su Ocurrió el esposo milagro. puede caminar. Entonces Ocurrió el milagro. ella obviamente lo relaciona con que todo su esfuerzo y todo lo malo que ella vivió pues valió la pena para que él estuviera bien, que es justo lo que tú dices, que ella pidió que las cosas malas le pasaran a ella, y pues de alguna manera sí le pasaron a ella, y pues él, por así decirlo, se Pero curó. también se relaciona con el dicho de lo que dije ahorita, de que
la fe que cumple milagros es la fe por la cual sufres. Efectivamente. Pero pues, bueno, también hay una parte en la que sentí un poco que se muestra, tal vez no se dice explícitamente en la película, pero sí se muestra un poquito, que es que a veces la misma gente que estaba ahí, o sea, estas personas que le hicieron tantas cosas malas a Teresa, como que hasta cierto punto sentían que sus actos estaban justificados solo porque estaban estaban recorriendo ese camino y estaban como según tan acercados a la fe y todo eso. Entonces ellos sentían como, pues yo estoy haciendo esto bueno, no me va a pasar nada si hago esta otra cosa mal, y así. Y bueno, esa fue la primera historia de la primera película, pero como ya lo mencionamos, son 3 historias diferentes. La segunda historia habla de la esperanza. La esperanza, esta historia está un poquito más compleja, porque Rebuscada, sí. Habla de un señor que hace como un show de circos alrededor de todo el mundo. Y la película empieza con que el león, que era como el espectáculo principal del circo, pues se les enferma. Entonces este señor dice, ¿sabes qué? Voy a volver a poner este show que tanto me ha traído dinero, que es pues de una persona que está crucificada. Entonces Salubridad y pues el gobierno le dicen de que, ok, sí puedes hacer este show, pero te tenemos que poner ciertas condiciones. Y bueno, aquí es cuando entra nuestro personaje de esta historia, Gavino. Sí. Gavino, bueno, él es una persona, pues me parece que le tenía bastante amor y aprecio a su madre. Entonces él tiene la esperanza de comprarle una casa a su mamá. Y pues tenía la esperanza de que este show, al ser un poquito, ¿cómo lo podemos decir? Un poquito fuerte, pues le fueran a pagar una cantidad pues grande de dinero, ¿no? Entonces él acepta hacer esto. ¿Y luego qué pasa, compañeros? Pues yo quisiera recalcar primeramente de lo que trata este capítulo de la película, que es la esperanza. Y la esperanza, hablando en términos de significados, significa como ¿cómo decir? O sea, como, pues sí, la esperanza que se tiene, pero es porque algo puede llegar a suceder o puede llegar a cumplirse. Y es como el pensamiento de que puede suceder, tengo que tener la esperanza, que es esto. Y pues básicamente pues es eso, porque él tenía la esperanza de comprarle una casa a su mamá, él tenía la esperanza de darle una buena vida, pero a cambio de su sufrimiento. Sí, él se sometió a un sufrimiento fue varios tiempos y al final terminó muriendo por eso, porque dijimos que no cumplieron con las normas adecuadas, lo crucificaron con unos clavos, por decirles de alguna manera. Eran unos clavos que Salubridad les había pedido que tenían que ser 100% de oro, pero su jefe de Gavino, al enterarse de que estos costaban pues obviamente bastante dinero, dice, ¿sabes qué? O sea, como que en un momento pensó como que en ya no hacer eso. Entonces Gavino va y le dice, no, ¿sabes qué? No me importa, nada más dale un baño de oro. Entonces, pues él termina muriendo. En esta parte de la película no se ve que él muere así explícitamente, o sea, no lo ves en la cama enfermo ya muerto. O sea, él todavía se alcanza a ver que está platicando pues con su madre, pero pues su jefe es el que habla como pues con un abogado o un notario, no me acuerdo si abogado o notario. Entonces, entonces él es el que le dice de que, ¿sabes qué? Pues ya el doctor me dijo que pues que va a fallecer pues en un par de horitas y pues sí. No, de hecho, el doctor es el que le dice eso al principal jefe. El doctor es el que le dice, oye, la sangre se empezó a cangrenar, creo que se le dice. Pues se le empezó a pudrir, pues. Y como se le empieza a pudrir y dice, pues al final le va a terminar dando un fallo en el corazón. Lo voy a registrar como paro cardíaco para que no nos cargue el payaso. Sí. Entonces, pues ya. Al final de la película, la novia del jefe de Gavino, pues ella sabía que Gavino tenía precisamente esta esperanza bastante fuerte de que su mamá pudiera salir de la situación en la que estaba. Entonces pues ella le pide de que aparte de que le compre la casa, le pague pues una cantidad grande de dinero.
Y pues ya después tenemos la última sección de esta película, que es Caridad. Y esta, de hecho, bueno, a mí se me hizo algo curiosa porque empieza todo con una señora que va y según les hace su acto de buena voluntad y les lleva dinero a los niños. De caridad. Efectivamente, Un acto de caridad. Pero aquí quiero recalcar que ese acto de caridad estaba cegado por su privilegio. Porque el acto que ella hizo no lo vio, o sea, obviamente la señora no lo vio como algo malo, pero porque ella nunca vivió como en esa situación. Nunca ha tenido una situación similar, entonces Exactamente, por eso... entonces no era consciente de lo que podía llegar la forma en la que lo hizo, que fue literalmente desde su carro les aventó el dinero y pues eran muchos niños que fueron y se empezaron a pelear por las monedas y así. Entonces un pleito que empezó con 2 niños se pasó a sus mamás y de sus mamás se pasó a sus papás y ya de sus papás pues lamentablemente termina uno matando al otro. Entonces, desde mi punto de vista fue una muerte fue accidental porque el señor ni siquiera sabía por qué lo estaban atacando, según yo. Sí. Entonces solamente llegó una persona, lo empezó a golpear y él se defendió y como él era zapatero, algo así. Sí, era zapatero, Sí. entonces traía como una navajita, un cuchillo en la mano. Y se lo enterró. Y se lo enterró. Se lo enterró y pues eso hizo que él falleciera. Él trató de escapar, pero lo cacharon, lo agarraron antes de que pudiera escapar. Y pues así se desenvuelve la historia. Al final de cuentas los niños se ve que comparten de su comida. Sí. Y que ahí termina como en un acto de estar bien otra vez, por decirlo de alguna manera, pero pues ya había pasado muchas cosas mucho más allá de eso. Es como un poco el reflejo de cómo a veces hasta para los niños se vuelve un poquito más simple, porque pues ellos estaban como ya después de un tiempo, a pesar de todo lo que pasó, se hablaron normal y todo y como que decidieron decir no, pues ni modo, y al final los papás, o sea, fue tan feo este conflicto que terminó en la muerte de uno de ellos. Pero también cabe recalcar la angustia y la ansiedad de aquellas escenas donde la madre está viendo, o sea, ¿dónde vamos a meter a mi esposo? Sí, muerto. Claro. Y algo que quiero recalcar aquí, por eso me atreví a venir, Claro. es cómo hay una enorme diferencia entre cómo arreglan el problema los niños. Nada más llega y dice, ya viste todo lo que hiciste. Y se quedan en paz ellos dos, no pelean nunca más, a diferencia de todo el pleito que hicieron las mamás. Esto me sorprendió mucho, ¿cómo puede ser que unos niños tengan más pensamiento o más raciocinio que los adultos? Eso me impactó a mí mucho, por eso quise decir. Está bien. Yo siento. Muchas gracias por tu aportación. Por tu potración. También tengo una aportación de la primera. Una potración. No, pero esa ya no. Pero esa ya la pasamos. Y es que había algo muy complejo. Que la señora, que no se los olvidó decir. ¿Entrarías a la cámara, hermano? Es que la otra persona le dice, ay, es que yo estoy pidiendo porque se muera mi esposo. Mi esposo está enfermo y quiero que se muera. Sí. Que todo diferente, ¿no? Qué cosas. Sí, hay realidades muy diferentes. Detallitos en películas que hay que estar atentos. Claro. Muchas gracias. Truchas. Nada, truchas. Yo soy la Piña Express. Bueno, gracias por ese pequeño cameo de nuestro compañerito Potro. Sí, pero estábamos en que justamente la película luego también muestra cómo esta señora pues reclama el cuerpo de su esposo y se da cuenta que es mucho más complicado de lo que ella se imagina, porque pues realmente su situación económica no es la mejor. Entonces ella sus posibilidades trata de ayudar, ¿no? De hacer lo que puede. Sí, o sea. Y lleva a este señor con el ataúd y consigue el ataúd y hace y de hecho ves, o sea, escenas que te quedas impactado porque literalmente traen el ataúd con la persona dentro y la traen cargando por toda la ciudad porque llega a un lugar y le dicen, bueno, es que no es aquí, tienes que ir a oficinas de sabe qué y ahí pedirles nada más la mandan y por avisarles. papeles y así. O sea, y así traen junto con ellos el ataúd, entonces te das cuenta de en realidad lo difícil que es ese tipo de cosas y la frustración que te imaginas de la señora que todavía se muere su esposo y no puede como sentirse tranquila porque no tiene todavía dónde ponerlo. Sí, pero eso que mencionaban es muy, muy cierto, creo que lo mencionó Potro, que
que realmente los niños como que, pues no sé, la inocencia o cómo lo ven, que es más fácil para ellos decir de que está bien, o sea, ya no hay pedo, pero pues ahora sí que hubo un problema muy grande antes, que siento que fue lo que tuvo que haber pasado desde el principio, ¿no? Como tranquilizar las cosas y ya, pero pues no lo dieron por esa manera y pues hubo consecuencias bastante graves. Y bueno, pues ahora sí que estos eran las 3 como secciones. Esta película fue filmada de septiembre a octubre de 1972 en los estudios de Churubusco, y tiene las participaciones de Armando Silvestre, Raúl Astor, Lidia Prado, Julio Aldama y Katy Jurado, que es una actriz muy reconocida por su gran trayectoria, ya que fue nominada a un Oscar por la película Lanzarrota. Tiene un Globo de Oro y 4 premios Ariel por películas como High Noon, El Bruto, El Evangelio de las Maravillas y pues por supuesto esta, que es Fe, Esperanza y Caridad. Y ya como en sí toda la película fue nominada al Ariel por Mejor Actuación Masculina por Pancho Córdoba, perdón. La Mejor Actuación Femenina, Katy Jurado. Y los periodistas mexicanos del cine premiaron a Katy Jurado como mejor actriz. Los directores, pues al igual que fueron 3 secciones, hubo 3 directores. Primero, la parte de Fe estuvo dirigida por Alberto Bojorquez, y los protagonistas, pues Teresa, interpretada por Fabiola Falcón, y su esposo, interpretado por Roberto Ramírez Garza. Después tuvimos Esperanza por Luis Alcoriza. Esperanza, de hecho, fue basado en un cuento de José de la Colina. Y pues Gavino, interpretado por Milton Rodríguez. Y pues por último Caridad por Jorge Fons, que también hizo otras grandes obras como El Callejón de los Milagros, o una de la cual hablaremos unos minutos después de esto, y con la interpretación protagónica de la viuda, que vino siendo la aclamada Katy Jurado. Bueno, y Luis Alcoriza, de hecho también es un director de la siguiente película de la que estamos a punto de hablar, que es la de Rojo Amanecer, nada más como dato. O sea, para ponerlo ahí. Sí, pues, o sea, es el mismo director, vaya. Bueno, ahora vamos a hablar de esta película que se llama Rojo Amanecer. Esta película se basa en un hecho histórico muy importante de México, que es la matanza de Tlatelolco. Este suceso fue el 2 de octubre de 1968. Sucedió en Tlatelolco, México, específicamente en la Plaza de las Tres Culturas. Pues se dice o se supone que sucede porque los Juegos Olímpicos iban a ser en México en esa época, en el 68. Entonces el presidente de esa época, Gustavo Díaz Ordaz, pues no quería tener conflictos. No quería quería que el país se viera bien para las personas que iban a visitarnos. Limpiar la imagen. Limpiar la imagen para las personas que iban a visitarnos, y pues él decide, que era una excelente idea, mandar a matar a los estudiantes que se estaban manifestando. Ellos estaban manifestándose pues porque la educación y demás no era bueno. Entonces él decide mandar a hacer esto. Y pues esto sucede el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, y la película se basa justamente en eso, en una casita que su ventana da hacia específicamente la Plaza de las Tres Culturas. Y pues el edificio estaba pues obviamente muy cerca de la plaza, porque pues por eso les decimos que tiene vista a la plaza. Pues en la película tenemos a nuestra familia, vaya, protagonista, que son los papás, el abuelito, y los 2 hijos, que son los estudiantes. Los 2 menores y los 2 mayores, que son los que están involucrados en este movimiento estudiantil. Pues ellos lo que hacen es que son parte de este movimiento, van a ir a manifestarse, y pues a pesar de que les dicen como en la familia, o sea, no sé, el papá y el abuelito y así, o sea, el papá dice que él escuchó en su trabajo que algo se tenía planeado para ese día.
Entonces el papá sí les dice de que porfis no vayan, no queremos que les pase nada malo, pero como que los hijos se ven necios a que quieren ir. Sí, los jóvenes pues deciden salir de sus casas y pues la mamá se encuentra en la cama de uno de ellos como un folletito que era como, o sea, que decía así como en que despierta, esta es la lucha por nosotros y así, y ahí es como que cuando ella se da cuenta de que va a haber este famoso meeting, y ella dice que, ay, pues seguramente entonces mis hijos sí, definitivamente sí van a ir, y le empieza a platicar a su papá, que es un ex militar, y le dice así como de que, ay, es que se me hace muy raro, y así, aparte llega el niño, o era la niña, pero el punto es que uno de los dos, hijos chicos, llegan a decirle de que, ay, mamá, la plaza está rodeada de personas que están armadas. Entonces, ahí es cuando ya ella se empieza así como que a paniquear. Sí. Entonces, luego después de eso pasamos a una escena donde ya se ve como con más claridad que obviamente esto era una obra completamente del gobierno y que todo estaba planeado para que fuera así, donde se ve que el abuelito va a jugar con su nieto pues así como que a las escaleras, y este edificio tiene como, por así decirlo, unos balcones que les digo que dan a la Plaza de las Tres Culturas. Entonces en un momento cuando ellos dos estaban jugando, llega un comandante que dice así como de que no, aquí vamos a poner a uno y en la azotea vamos a poner a otro, o sea, como militares que estuvieran ahí con pistolas, pues como para que ningún joven pudiera salir vivo. Vaya. También se supone que en este movimiento los militares al principio estaban como camuflajeados, iban también de estudiantes para que ellos pues no se dieran cuenta que esto que iba a pasar. Entonces se identificaban entre ellos con un guante blanco pues para no atacarse entre ellos mismos. Sí. Entonces pues se ve desde un principio que ellos estaban planeando. Sí, o sea, estaba todo muy bien como organizado, sí. Bueno, y luego la hija menor entonces dice así como, bueno, en la película antes de esto se ve pues que les desconectan la luz y el teléfono. Obviamente el punto era que todo el mundo estuviera incomunicado para que no dijeran de que, ¿sabes qué? No vayas aquí porque va a haber esto y esto. O sea, el punto es que ese iba a ser el punto de reunión para acabar con ellos pronto, pues. Entonces, bueno, la niña sale a hacer una tarea a la casa de una amiga. Y en eso empieza la manifestación y al principio pues nada más escuchan, ¿no? Como los gritos de que queremos nuestros derechos, queremos esto, queremos el otro. Y pues luego ya después de eso salen unas luces de bengala y es cuando ya se empiezan a escuchar pues los balazos. Sí. Entonces se esconden en un cuarto y el abuelito dice que no, todos al piso, no se muevan, y ya cuando más o menos se calman los balazos, el abuelito decide ir por su nieta y él dice como que pues obviamente a mí no me va a pasar nada porque a los que buscaban pues nada más eran a los jóvenes. Los estudiantes. Ajá. De hecho, o sea, por ejemplo, hasta ya después como vemos un poco que pues los estaban buscando obviamente a los estudiantes, entonces la misma niña le dice a su mamá, le dice, estábamos nosotras ahí, yo y mi amiga, en la casa de mi amiga, y muchos estudiantes tocaban para ayudarlos a esconderse, pero pues es que era el peligro de que llegaran con ellos los militares, entonces mejor no les abrían, y pues bien dijo, ya hasta que escuché que era mi abuelo, fue al único al que le abrí, pues y ya, y me fui. Y justamente es lo que pasa, que estos dos jóvenes que son pues parte de esta familia y que estuvieron involucrados en el movimiento, pues llegan a su casa y llegan con más estudiantes. Como con 4 o 5 personas más. Y uno de ellos estaba bastante herido, pero pues al final de cuentas lo resguardan ahí a todos y ellos también se quedan ahí. Luego pasa que, o sea, empiezan a ir soldados a buscar justamente a estos estudiantes, van a todas las casas a buscar, a ver si están ahí, a ver si alguien los ayudó y pues demás. La primera vez solamente les pidieron unos papeles que comprobaran que esa casa era de ellos, como para saber que realmente no nada más vieron una puerta abierta y que alguien se metió ahí, pues. Entonces eso es lo que pasa como en la primera escena, pero sí se puede ver que de otros departamentos sí sacaron a gente, porque los tenían ya también ahí arrodillados en las escaleras, pues dándoles una golpiza, ¿no? Entonces ya fue cuando la mamá reacciona y dice, ¿sabes qué? Ni usted, o sea, ni sus hijos ni los que venían con ellos se van a salir de aquí hasta que las cosas se calmen, porque pues obviamente ella sí se tentó el corazón de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que estos muchachos pues pasen por eso. Sí, o sea, al final de cuentas pues ella también era mamá y se imaginaba las familias y eso, entonces era como... Sí, tuvo más empatía por ese lado porque también sus hijos pues estaban ahí, vaya. Sí.
Y bueno, luego también pues se ve una escena donde una de las personas era una mujer de joven edad, que le dice así de que, oiga, es que traigo esto, y sacan un montón de folletitos del movimiento social. Entonces la mamá le dice así como que, no, ¿cómo se te ocurre traer esto a mi casa? Y pues ya los quema y todo, ¿no? Y, o sea, pues obviamente, pues esto se los estoy diciendo para darles contexto de que realmente ellos eran como los más involucrados en el movimiento. O sea, esta muchacha se llevaba como por así decirlo, con la líder de los estudiantes que organizaron el movimiento. Entonces, pues, obviamente su familia corría bastante peligro. Y por eso tenían que deshacerse de credenciales. de los folletos y de demás cosas. Luego otra vez llegan a ver su casa y ahí es cuando se dan cuenta que uno de los jóvenes que vivía en esa casa tenía un póster pegado en su cuarto, tenía un póster pegado de el Che Guevara, que el Che Guevara obviamente es un gran representante de los movimientos sociales, de las luchas, de todo este tipo de cosas. Entonces ahí es cuando se dan cuenta como de que hay algo raro, ¿no? Entonces empiezan como que a catear la casa y el único que se quedó completamente escondido pues es el niño pequeño. Entonces empiezan a catear la casa y se dan cuenta que una de las sábanas está cubierta de sangre. Entonces dicen, no, obviamente aquí está escondido alguien. Y pues ya, entonces uno de los hijos mayores dice, salgan compañeros, porque si no, al que van a matar pues es a mi papá. Entonces terminan abriendo la puerta del baño y los ven a todos ahí, y entre que estaban así de que no lo mates, que sí, pues les daban los balazos y pues a todos los terminaron matando. Menos al niño que estaba escondido, que es el que cuando ya deja de escuchar los balazos, pues él sale y ve pues a toda su familia y a los amigos que estaban ahí escondidos en su casa, pues muertos. Y pues la escena yo creo que más fuerte de esta película, aparte de lo de la familia, que obviamente que también fue muy triste, fue ver cómo el niño, o sea, estaba obviamente todo desconcertado y va bajando las escaleras y se encuentra pues con más cuerpos. Sí, o sea, era lo mismo, se da cuenta que no solo fue en su casa, sino que va bajando y ve cómo en todos lados es exactamente lo mismo y todo mundo acabó muerto y así. Entonces, una escena demasiado fuerte como para terminar esta película. Y pues bueno, o sea, la película acaba con una última escena de una persona que está así como barriendo la calle. Yo creo que ya fue como los últimos 4 días después de que pasó la matanza. Entonces se ve como que ya todo el mundo está actuando como si nada, como si ya vamos a hacer aquí el quehacer, porque pues nada se tiene que ver. Pues sí, justamente se dice que la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre terminó roja, dice que se pintó de rojo, entonces pues literalmente al siguiente día ya no había nada más. Este tema es un tema muy fuerte, es un tema que mucho tiempo no tuvo justicia, primero que nada, y pues no se habló. Después de eso, el gobierno y Gustavo Díaz Ordaz sigue muy bien. Entonces, nunca hubo una consecuencia. No, y de hecho, por ejemplo, bueno, yo vi que la razón como para justificarse del gobierno fue que empezaron a inventarse la mentira. Que los estudiantes habían atacado primero y cosas así. Ajá, o de que había unos tiradores, algo así, francotiradores, algo así, que planeaban atacar primero, entonces que ellos eran los que estaban defendiendo y que fue la razón y que al final todo salió mal. O sea, estaban dejando mal, ahora sí que a los estudiantes, ellos intentando limpiar su imagen y el nombre del gobierno. Por esto mismo de que los Juegos Olímpicos del 68 se tenían que llevar a cabo y días después así fue, se llevaron a cabo y pues realmente los afectados no tuvieron una justicia ni nada así, entonces este tema no se tocó por mucho tiempo y esta película justamente es muy importante porque se grabó en una situación difícil. Sí, o sea, no estaba permitido hablar mucho de eso al respecto. De hecho, la película fue grabada a escondidas, nadie sabía que la estaban grabando, o bueno, más bien de qué la estaban grabando. Por ahí, por ejemplo, la casa en la que lo iban a grabar, los dueños obviamente sabían que se iba a grabar una película, no sabían de qué iba a ser, y fue hasta con la dichosa sábana que se empezaron a dar cuenta que pues, o sea, se empezaron a dar cuenta de qué iba la película que estaban haciendo, pero pues al final se quedaron callados y dejaron que hicieran ahí su trabajo. Pues por esto mismo de que era algo como muy secreto, ahora sí que todo
todo lo que utilizaron venía de tanto de la producción como de los actores, o sea, la utilería que se ve en la película son pertenencias de todos los que estaban involucrados. Hay veces que el audio como que falla un poco, pero es por esto mismo de que no se contaba con todo el equipo necesario, sino que era como con lo más mínimo, porque de hecho no había mucho presupuesto, o sea, porque obviamente no había quien les financiara este proyecto. Entonces, uno de los actores, que es Héctor Bonilla, acababa de hacer una novela, entonces él terminó ayudando con 19,000 pesos, pero pues obviamente para una producción así pues no fue suficiente y de hecho ese dinero se les acabó rápido, pero pues afortunadamente encontraron a Valentín Trujillo, que les termina ayudando también a seguir con esta producción. No avisaron como originalmente, que se supone que cuando graban una película creo que la tienen que llevar como a que la vean sí, o sea, los de la producción para que les autoricen sacarla, vaya, al público. Entonces ellos les llegó un consejo de ahí algún angelito que les dijo que pues mejor, o sea, que no se las iban a dejar que la sacaran de ninguna forma, entonces que mejor no pidieran esa autorización, que fueran rápido a ver, a sacarla. Pero ya al final sí los dejaron, pero les pidieron que hicieran cortes, o sea, que cortaran algunas partes en las que se hablaba pues más del gobierno o cosas parecidas, y ya después, y que borraran todas las versiones originales. Ya después de esto, esta versión con cortes se estrena el 18 de octubre de 1990 en 4 salas de la Cineteca Nacional, pero lo que no se sabía es que por ahí quedó guardada una versión original de la película que al final terminó en los tianguis, en las películas piratas. Entonces, pues al final de cuentas todo mundo logró ver la versión final de esta película. Y es triste desde mi punto de vista que eso haya sido así, porque justamente siento que estas personas tuvieron mucho valor al ser, desde mi punto de vista, los primeros de hablar del tema, los primeros de querer hacer algo así, los primeros de querer dar voz a algo que no se le daba voz, porque justamente era un tema que estaba muy silenciado, porque pues yo creo que en ese tiempo todo el mundo tenía miedo al gobierno, porque la gente se estaba manifestando y pues se sintieron en el derecho de quitarles la vida, entonces bueno, no y hablaban mucho de aparte, eso. o sea, aparte del gobierno, también porque pues militarizaron la ciudad, entonces pues ya te metes con un tema muchísimo más complicado, porque obviamente pues los militares, pues obviamente que tienen muchísimo más fuerza sobre el Estado y sobre el pueblo, entonces pues que vayan a buscarte militares, pues sí está como bastante complicado, ¿no? Obviamente que sí te da muchísimo miedo, y por eso es que esta película también creo como un golpe de realidad y pues Y de hablar. empatía y Ajá. demás. Sí, o sea, también otra cosa que dices, o sea, es que todo este movimiento empezó intentando manifestarse por esa misma razón, porque antes ya había habido como pequeños incidentes como o sea, igual no de tal magnitud, pero cosas muy parecidas, y era la razón por la que se estaban manifestando, y al final pues terminó en lo mismo y todavía mucho peor. Y o sea, nos muestra también lo importante que es el cine para cosas como estas, porque a veces estamos como tan silenciados por, no sé, a veces por la sociedad, a veces por, en este caso, como por ejemplo el gobierno y todo eso, y pues el cine ahora sí que resultó siendo la forma de ponerle un alto y alzar como la voz de... Pues de los que no pudieron Ajá. alzarla, de los que tenían miedo a alzarla, y de los que perdieron a sus hijos, hermanos y demás, pero pues es complicado. Sí, o sea, sin duda, más que nada esta película como algo, sí, una película muy, muy importante para la sociedad. Para la sociedad y la historia de México en general. O sea, siento que también ayuda a que gente ya de estos años pues se entere del tema, porque justamente como es un tema que no se le dio mucha visibilidad, pues siento que muchos hay mucha gente que no sabe, que no estamos enterados, cuando pues fue una cosa muy triste, muy fuerte de todo. Pues otro pequeño dato interesante, de hecho, es que durante la producción, esta película, en lugar de llamarse Rojo Amanecer, se llamaba Bengalas en el Cielo, por esto mismo de que fue como la señal, y desde ahí empezó toda la masacre tan fea que hubo.
pues vaya, Pues nada. vaya temas fuertes los que vimos. Estas películas sin duda son tanto las primeras, que eran sí, o sea, ¿cómo se dice? Un retrato o una crítica social, una crítica religiosa y una crítica moral, y pues una crítica también a la sociedad, a la forma de... A la moralidad. A la moralidad. A los valores. Exactamente. O sea, y eso nos muestra, pues, como ya decía hace un momento, es como el cine y todas estas formas de expresión nos sirven como eso, como para concientizar a las personas, para expresar sentimientos de gente que no lo pudo expresar en puras palabras, salir y decirlo o expresarlo por medio de obras como esta, para concientizar como ahora sí que a las personas y a las comunidades. Sí, pues fueron películas muy interesantes, muy fuertes, tocan temas que no muchas veces nos paramos a pensar, y siento que es importante que justamente los conozcamos. Sí, es importante que consumamos este tipo de contenidos, aunque ya sean viejitos, porque a final de cuentas pues nos dan una vista a la realidad que vive nuestra sociedad, o sea, la sociedad mexicana, que pues nuestras raíces están como muy arraigadas a lo que es la religión y la fe y así, en el caso de la primera película. Y por otro lado, las luchas sociales, que también aquí pues han habido bastantes, o sea, no solamente fue lo de la matanza de Tlatelolco, también es lo del Halconazo, los 43 de Ayotzinapa, o sea, todo este tipo de luchas sociales que nos van despertando como el interés de ver realmente y de cuestionarnos sobre quién está en el poder, sobre qué podemos hacer nosotros como jóvenes. Y como sociedad, o sea, también al hoy, el hecho de pensar de que matan a más de 8 mujeres al día, cómo puede, o sea, también siento que te pone a cuestionarte mucho tus valores, desde la primera película de que ves a las personas de una situación económica no favorable, siento que te pone a cuestionarte tus valores y lo que estás haciendo bien, lo que no tienes que hacer mal, y también aquí que el hecho de todos los que ya no están, de todas las que ya no están, y pues siento que sí pone a cuestionarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para mejorar. Entonces siento que es un contenido que suma bastante y que deberíamos de consumir más. Sí, que vale la pena ver. Y bueno, pues este fue el episodio del día de hoy. No se olviden de seguirnos tanto aquí, de darle like, y de seguirnos también en nuestras redes sociales, que les vamos a dejar aquí abajito. Y pues nada. Y pues espero que los sigamos motivando a que vean contenidos un poco más fuera de alternativos, fuera de lo que estamos acostumbrados. Pues y nosotros pues somos sería Piña todo. Express, entonces Eso es todo. Nos vemos. adiós.